Le damos la bienvenida, queridos oyentes, al cuarto episodio de Relatos de Héroes. Nos encontramos aquí reunidos, Lautaro López y Nazareno Peirone. El día de hoy vamos a tener una charla con el soldado conscripto clase 63, veterano de la Guerra de Malvinas, Francisco José Calatayud. ¿Cómo le va, Francisco? ¿Qué tal, Nazareno? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a Lautaro también. Bueno, un gusto estar con ustedes y hacer esta entrevista, ¿no? Para contar un poco de mi trayectoria, vamos a decir así, en Malvinas. ¿Sí? Bueno, Francisco. Antes de empezar, le queremos hacer dos pequeñas aclaraciones. La primera es que no hacemos política y la segunda es sobre todo para usted, en caso de que nosotros le hagamos alguna pregunta que lo llegue a incomodar o usted considere que no puede responderla, está en su total derecho y es totalmente entendible. Me parece perfecto y no va a haber ningún tipo de problema en cuanto a mi respecto, no hay ningún tipo de problema. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta, que estamos para eso, para contar la verdad mía en este sentido, la verdad de mi accionar en Malvinas y estoy abierto y nada, estoy disponible para todo lo que ustedes me quieran preguntar. Perfecto. Bueno, ¿nos puede contar un poco dónde nació, cómo fue su infancia? Bueno, yo soy porteño, nací en la capital federal, en el barrio de Saavedra, en el Hospital Tirobano. Ahí mis padres vivían en esa localidad. Mi padre Santos, mi madre Francisca, que ya no están en este mundo, han fallecido. Tengo tres hermanos, dos hermanas también fallecidas ya, María Aurora y Aurora, y mi hermano mayor, Juan Carlos, que vive acá también en la zona. Yo soy del barrio, yo te vuelvo a repetir, en la ciudad de Buenos Aires. Todos mis padres, al poco tiempo de nacer, se trasladaron a la provincia de Buenos Aires, a la localidad del Talar, que pertenece al partido de Tigre. Ahí me crié en ese lugar, en esa ciudad. Hasta el día de hoy sigo en la misma localidad de Talar, pero en diferentes barrios. ¿Sí? Estoy casado, tengo dos hijos, el mayor Sebastián Emanuel, que estudia la carrera militar, está en la Armada Argentina, teniente de corbeta, uso de salvamento, y en este momento, y el más chico, Nicolás Alejandro, de 21 años, estudiante, y está haciendo la carrera de psicología. Perdón, se cortó justo esa parte, ¿lo puede repetir? Después lo vamos a editar. Sí, te voy a repetir, ahora estoy en la ciudad de Ricardo Rojas, en el partido de Talar, viviendo. Estoy casado con dos hijos, mi señora Nora, ya hace 20 años que estamos casados, mi hijo mayor, Sebastián Emanuel, que pertenece a la Armada Argentina, es teniente de corbeta, uso de salvamento, y ahora en este momento está realizando una campaña antártica. Y mi hijo menor, Nicolás Alejandro, que de 21 años, que está estudiando la carrera de psicología en la Facultad de Las Flores, aquí en la localidad de San Miguel, la provincia de Buenos Aires. Yo me crié en el barrio de La Paloma, hice toda mi infancia ahí, mi primaria y mi secundaria en la escuela número 15, Juan Bautista Alberdi, que por la mañana y la tarde funcionaba como escuela primaria, y por la tarde en el horario vespertino se transformaba en la escuela media número 1, donde hice mi estudio secundario. Así que todos mis estudios la realicé en el mismo establecimiento. Hasta por el año 81, cuando nos toca hacer el servicio militar, ya estaba terminando de cursar el 5º año de comercial. Y bueno, ahí en agosto me tocó el sorteo, donde me tocó Fuerza Aérea, con el número 353, porque se realizaba por el número de los 3 últimos números de documentos. Ajá. Y bueno, y ahí se sorteaba por Lotería Nacional. Salían los diarios o lo seguías por la radio, el sorteo. En mi caso lo vi por el diario. Y bueno, me tocó Fuerza Aérea. Así que terminé el año 81 sabiendo que me iba a incorporar el año próximo a hacer mi servicio militar. Eso es más o menos mi vida. Mi infancia, ya te digo, la pasé ahí en el barrio, como todo el chico de esa época, con mis amigos, y haciendo una vida normal, vamos a decir, de esa época, ¿no? Estudio, y bueno, todo lo pertinente a lo que era lo que se hacía en las familias en ese momento, ¿no? Ayudar a los padres, estudiar, y bueno, los juegos típicos, y
eso, hasta que me llegó el momento de mi adolescencia y bueno, el momento de hacer el servicio militar, que en esa época era una ley nacional, por ahí si alguno no sabe, que todo varón llegado a los 18 años tenía que cumplir un año de servicio en alguna de las tres fuerzas, Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Y bueno, a mí me tocó que luego me entero que ya en el mismo día que me toca incorporarme, que iba a ir a incorporarme a la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Y usted qué sintió en ese momento cuando se entera que le tocó la Fuerza Aérea? No, es una incertidumbre, porque no sabíamos nosotros. Acá en Buenos Aires estaba el Distrito Militar San Martín, que estaba en Ramos Mejía, una localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, donde todos los convocados iban a ese Distrito Militar San Martín. Tal es así que en el DNI, que antes era una libreta, estaba firmada el alta, y el alta está en el Distrito Militar San Martín. De ahí se convocaban a todos los que ese año de la provincia de Buenos Aires y de Buenos Aires iban, Capital y Gran Buenos Aires, iban a hacer el servicio militar ese año, y bueno, y de ahí los iban derivando a las distintas fuerzas, ¿verdad? Nosotros de ahí nos subimos en micro, fuimos hasta el Palomar, que ahí está la función de la primera brigada aérea de la Fuerza Aérea, y bueno, ahí nosotros no sabíamos dónde íbamos a ir, todavía no sabíamos nada, solamente sabíamos que íbamos, ahí conocí a Palomar, la primera vez que conocí una base aérea. Bueno, pensábamos que lo más cerca iba a ser Córdoba, por la escuela de aviación y por todo esto, ¿viste? Entonces, sabiendo que ahí estaba la escuela de piloto y todo lo que era Fuerza Aérea, pensábamos que íbamos a ir a Córdoba. Así que bueno, estuvimos ahí parte de la mañana, esperando a ser embarcados en un avión. Cuando vimos que se arrima el Boeing para que se arrimaba a la cabecera de pista, nosotros estábamos ahí. Bueno, ahí nos empezaron a ubicar en el avión. El avión iba vacío, ¿no? Adentro. No tenía asiento, no tenía nada. Íbamos sentados de cuclilla, espalda con rodilla. Y éramos alrededor de casi 300 personas, éramos más o menos. No sabíamos dónde íbamos a ir. Así que bueno, nos ubican en el avión y empieza a carretear el avión, y cuando estamos en vuelo ahí nos dicen que nos dirigíamos a Comodoro Rivadavia. Es lo único que nos dijeron. Bueno, ahí imagínate vos la incertidumbre, ¿no? Comodoro Rivadavia, uno más o menos sabía que estaban en sur, otros no conocían. Y bueno, fue nuestro destino ahí en Comodoro Rivadavia, la 9ª Brigada Aérea. Así que ese más o menos fue por lo menos lo que sentí yo en ese momento, esa incertidumbre de no saber a qué lugar íbamos a ir, no podíamos avisarle a nuestra familia. Fue mi padre, me acuerdo, seguía con mi tío a acompañarme hasta la entrada del distrito militar, podían ir los familiares, pero no podían ingresar. Con eso quedaban en la puerta, y yo cuando salgo en el colectivo alcanzo a decirle de que nos íbamos para Palomar. Es lo único que le pude decir. Y lo saludé de arriba del colectivo, y bueno, ya como le conté, llegamos a Palomar y de ahí nos llevaron hasta Comodoro Rivadavia. Cuéntanos un poco cómo fueron sus días en el servicio militar, cómo la pasó, sus experiencias. Bueno, el servicio militar nos tocó, como les debo repetir, la 9ª Brigada Aérea en Comodoro Rivadavia, que queda en la provincia de Chubut. Es una base que funciona al lado del aeropuerto de Comodoro. Llegamos ahí, cuando bajamos del avión, en esa época, imagínate, 40 años atrás, no era la urbanización era distinta, había menos casas, menos ciudad, la base estaba retirada, estaba en el campo, vamos a decir. Cuando llegamos vimos esa desolación, ese campo, los cerros, el viento clásico del sur, ¿no es cierto? Todo el día está corriendo viento. Llegamos ahí, bajamos y bueno, nos presentaron ahí. A todos éramos alrededor de 300 soldados que llegamos a la 9ª Brigada Aérea. La mayoría todos de Buenos Aires.
había muy pocos de la región, de Chubut o de otras regiones de ahí del sur cercano. Que llegaron después, una semana después. Nosotros llegamos el 11 de enero, llegamos a Comodoro Rivadavia. Y bueno, y ahí la vida militar, ¿no? Primero el acomodarse en las compañías. No fuimos directamente a las compañías porque todavía estaba la clase 62, la clase anterior, y pusieron unas camas en el gimnasio de ahí de la brigada. Ahí pusieron unas camas y bueno, dormimos ahí la primera semana, estuvimos todos juntos, el contingente que fuimos, todos durmiendo ahí. Nos dieron el equipo y bueno, y empezar con las revisaciones médicas que se hacían ahí. Se preguntaban qué oficio, si tenía algún oficio, para después ir armando las compañías, porque el escuadrón de tropas se formaba por dos compañías. La compañía de policía militar, a la cual yo pertenecí, que se encargaba de la seguridad del aeropuerto y de la base, con guardias y bueno, y todo lo concerniente a la seguridad del aeropuerto, ¿verdad? Y la compañía de servicios, que eran destinados a los que tenían algún tipo de oficio, eran choferes, o panadero, albañil, bueno, el que tenía algún oficio lo iban derivando a los diferentes sectores de la brigada donde funcionaban los distintos destinos. Y bueno, transcurrieron así nuestros días, con las instrucciones del caso, hasta que tomamos nosotros particularmente, y lo de la compañía de servicio, cada uno toma su destino en la brigada, su lugar, ocupa su lugar, porque se van de baja los soldados viejos y nosotros empezamos son nuestras tareas propiamente dichas dentro de la brigada. Ya éramos soldados, antes éramos ciudadanos, porque andábamos con la ropa civil hasta que nos dieron los uniformes, la ropa de página y todo eso. Bueno, ahí fuimos soldados ya, conflictos, que tomamos la guardia. Y fue una vida, vamos a decir, normal dentro de la brigada, dentro de un regimiento, aquel que hizo el servicio militar con los diferentes trabajos durante el día, las instrucciones, ir al campo de instrucción, hacer diferentes trabajos dentro de la brigada, cumplir con las guardias. Y bueno, uno extraña, imagínate que estábamos casi a 2.000 kilómetros de casa, entramos en enero y no pudimos escribir una carta informándole para que informemos a nuestra familia a dónde estábamos destinados para hacer servicio militar. Ahí recién se enteraron, en esa época no es como ahora, que mandás un mensaje de texto o un audio y a los segundos ya están recibiendo el mensaje. Antes era todo por carta. El mínimo tardaba una semana en llegar la carta y a responder casi 10 días, 20 días de tener alguna respuesta. Entonces se enteran por ese medio a mi familia que yo estaba haciendo el servicio militar en Comodoro Rivadavia. Y bueno, con todas las tareas que uno cumple dentro de los regimientos, en este caso brigadas se llaman a los en la Fuerza Aérea se llama brigada. Primera brigada, segunda brigada, tercera brigada y así. Así que bueno, estábamos cumpliendo nuestras tareas normales, vamos a decir. ¿Sí? Esa fue más o menos nuestra vida militar en ese momento, ¿no? Desde que entramos a la brigada hasta el transcurrido enero, febrero, marzo, ya empezamos con nuestras tareas propiamente dichas dentro de la brigada. Lógicamente que se extraña, ¿no es cierto? Esto te voy a repetir, la distancia, nuestra primera salida era en la Comodoro Rivadavia, no conocíamos nada, pero bueno, podíamos salir porque estábamos más allá de 2 meses haciendo el acondicionamiento y todo lo que respecto al servicio militar, y la primer tranco lo tuvimos por ahí en febrero, mediados de febrero, casi marzo, tuvimos el primer franco y salimos ahí a conocer. Ahí conocí Comodoro Rivadavia. Bien, previo a la guerra, ¿cómo era el ambiente? Se creía que habían indicios. ¿Cómo era el ambiente, digamos, en la fuerza? No, el ambiente era normal, vamos a decir.
Sí, no había movimientos extraños hasta aproximarse el 2 de abril. Era una vida normal dentro de la brigada, ¿sí? Se hacía todo lo cotidiano, o sea, no había indicio de que podía haber algún tipo de indicio de que Argentina pudiera estar previendo una toma en Malvinas o alguna acción militar sobre eso. Bien, bien. Llega el día 2 de abril. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo vivió usted? Sí, nosotros te comento, que viene un poco correlativo a lo que me preguntó Nazareno, recién si teníamos algún indicio. Iba todo normal, ponele que hasta mediados de marzo, nosotros estábamos cumpliendo plenamente nuestras funciones de guardia de la compañía Policía Militar. Nosotros había 4 secciones dentro de la compañía y cada sección hacía guardia de 24 por 48, 24 horas de descanso por 48 horas, 24 horas de guardia, perdón, por 48 de descanso. Nosotros estábamos cumpliendo nuestras 24 horas respectivas de guardia dentro de los puestos que hay dentro de la brigada. Volvimos de nuestra guardia, que somos relevados con el siguiente grupo, y bueno, nos vamos a duchar a los baños, que nos estábamos duchando cuando entra no me acuerdo quién fue, qué cabo era, en este momento no me recuerdo el nombre, y nos dice, bueno, todos afuera de los baños y dirigirse al gimnasio. Así que así como estábamos duchándonos, nos pusimos los playones en la cintura y fuimos hasta el gimnasio. Y ahí ya estaban formadas el resto de la compañía que estaba ahí y los de servicio que estaban en ese momento. Bueno, ahí nos dicen de que van a separar una sección de soldados para cumplir una misión en un aeropuerto del sur que tenía problemas por el tema de la nieve, que hubo tormenta de nieve y teníamos que ir a cumplir cierta misión de ayuda a esa brigada, a ese aeropuerto en el sur. Eso nos dijeron eso, nada más que eso, y bueno, de ahí nos empezaron la elección para formar esa compañía, ¿sí? Dentro de los cuales me tocó a mí, aparte todos queríamos estar, porque no sabíamos qué era lo que era, pero teníamos esas ganas de estar ahí. Así que un poco casi como que voluntariamente también uno levantaba la mano y quería hacer eso, ¿no? Aunque no sabíamos bien lo que se trataba, pero queríamos estar ahí. Y así fue como fue elegida esa compañía de 45 soldados, compuesta por parte de la compañía Policía Militar, que éramos la mayoría, más algunos de servicio, que también fueron. Y también luego, después de Malvinas, después de estar 10 días en Malvinas, llega una compañía de artilleros de ahí la 9ª Brigada Aérea, que estuvo en Ganso Verde, en Darwin, en la base militar Cóndor. Eso fue más o menos de cómo nos fueron preparando. Y ahí tuvimos una instrucción más completa, vamos a decir, esa compañía, ¿sí? Nos dieron una instrucción casi de infantería, para manejar, nos enseñaron a manejar otro tipo de armas, como la MAC, como los FAP, como las granadas antipersonales o antitanques. Hicimos simulacros de combate nocturno con bengalas, con balas trazantes, cómo avanzar en el campo de combate, ¿sí? Tomar las cubiertas completas, cubiertas del fuego del enemigo. Hicimos también un simulacro de ir bajando de un Hércules en movimiento con el armamento para tomar un aeropuerto, porque nos decían que como la pista de esa supuesta base que teníamos que ir a dar una ayuda estaba obstruida por la nieve, el avión no iba a poder bajar y nosotros teníamos que ir bajando del
el avión en movimiento, ¿sí? Practicamos todo esto, que después con el tiempo nos dimos cuenta de que no, de que la misión nuestra iba a ser si fallaba el desembarco de los infantes de Marina el 2 de abril, ¿sí? Nosotros teníamos la compañía nuestra tenía que bajar el movimiento del Hércules en la pista de Malvinas y tomar el aeropuerto. O sea que no lo hicimos porque bueno, el desembarco se cumplió al pie de la ley. Bueno, nos preparamos así durante todo ese tiempo, ¿sí? Inclusive, te digo, practicamos combate nocturno con la bengala, como te dije, con balas trasantes, o sea que tuvimos una preparación. Sí, sabíamos lo que teníamos que hacer. Conocíamos nuestras armas, sabíamos manejar las armas, nos habían enseñado alguna técnica de combate, cuerpo a cuerpo también. O sea, sabíamos lo que teníamos que hacer. Estábamos preparados en ese sentido, ¿no es cierto? Teníamos un alto poder de fuego porque nosotros fuimos con 2 más, fuimos con 2 francotiradores que utilizaban el FAP, teníamos granadas antipersonales, teníamos máscaras antigases y los fusiles FAL. Esa es la compañía nuestra, que se denominó Compañía de Defensa y Seguridad. Así partimos a Malvinas. Y bueno, con toda esa preparación que tuvimos, ya después ya empezamos a ver movimientos, sí, de tropas de ejército que se movilizaban, que llegaban durante la noche y se estaba movilizando hacia el sur, hacia San Julián. De eso nos enteramos después, a Río Gallegos. Bueno, eso ya nos pareció medio raro, que se dé ese movimiento y ya te digo, la preparación que nos estaban dando. Ya entre nosotros, viste, hablábamos qué es lo que iba a pasar, qué es lo que podría llegar a pasar y todo eso, pero no sabíamos que finalmente después nos enteramos el mismo 2 de abril a la mañana, porque el desembarco se logró a la madrugada, pero la noticia de que se había tomado Malvinas y que nosotros íbamos a partir a Malvinas. Imagínate la emoción nuestra. Nosotros queríamos ir, queríamos estar, no sabíamos a dónde, como te dije antes, no sabíamos para qué nos estaban preparando, pero nosotros queríamos estar. Y al escuchar que se había tomado Malvinas, para nosotros era una euforia, ¿viste? Era una algarabía, era bueno, vamos a ir a Malvinas, vamos a estar ahí. Eso fue la primera sensación que tuvimos nosotros, ¿no? ¿Y qué siente usted cuando ya pisa las tierras de Malvinas? O sea, nosotros llegamos en dos vuelos a Malvinas. El primer vuelo fue llevando la plana mayor, vamos a decir, la oficialidad, junto con parte del GOE, de la Fuerza Aérea, el Grupo de Operaciones Especiales, y del Regimiento 25, ¿sí? De Sarmiento. Eso fue el primer vuelo que llegó a Malvinas. Nosotros llegamos el mismo 2 de abril. Nosotros llegamos en los otros 2 vuelos restantes. Llegamos en el primer vuelo, llegó a las 2 de la tarde, que llegó una parte de nuestra compañía, porque la parte del regimiento y del Grupo de Operaciones Especiales limpiaron la pista ahí en Malvinas porque los ingleses habían cruzado tractores, camiones, habían ensuciado la pista con tanques, y bueno, con tanques de combustible, todo para tratar de inutilizarla. Entonces lo primero que hicieron esta gente que llegó primero, el primer contingente, fue limpiar y poner a acondicionar la pista para que los próximos vuelos puedan bajar. En el segundo vuelo llegó la primera parte de nuestra compañía, la que armó todo el vivac nuestro. El vivac nuestro estaba de la pista a 150 metros, 200 metros, donde se arma una carpa para 60 personas más o menos. Ellos se encargan de armar la carpa y de poner todo en condiciones para el segundo contingente que fuimos nosotros. Nosotros llegamos a la noche, casi a las 7:30, 8 de la noche, que ya estaba oscuro en Malvinas. O sea que llegamos en plena oscuridad. Y lo primero que sentimos era el frío y el viento, ¿no? Y oscuridad, no tuvimos la oportunidad de ver el terreno, de ver lo que era en ese momento. Así que nosotros éramos una sección de tiradores de PAL,
éramos fusileros, que éramos la misión nuestra era ir escalando en el terreno, avanzar en el terreno y tomando posición para que los siguientes puedan seguir avanzando, y así era nuestra función, el fusilero. Era eso, ir como encabezando el frente y ir tomando las posiciones para que los de atrás vayan avanzando, ¿sí? Con las máquinas y todo lo que teníamos. Bueno, llegamos ahí, con nuestra bolsita de dormir, con todo nuestro implemento, fuimos a la carpa, así en la noche llegamos, y bueno, llegamos ahí, y lo primero, apenas llegamos, ya cumplimos una misión que era hacer guardia. Ya nos agarraron y nos dispusieron, vino personal del GOE, después llevando soldados para ponerlo en distintas posiciones para hacer la guardia de la noche. Porque habían ingleses que todavía estaban dando vueltas, que no habían sido tomados prisioneros, y bueno, podían hacer algún tipo de vandalismo hacia el aeropuerto, ¿entendés? Entonces nosotros teníamos la misión de custodiar todo el perímetro del aeropuerto. Ya te digo, era de noche, no sabíamos dónde fuimos. Después, cuando amaneció, nos dimos cuenta dónde estábamos, junto con otro compañero, con otro camarada, con Pereira Víctor, hicimos la primer guardia ahí en la cabecera de pista de Malvinas, que después nos enteramos y vimos que fue la cabecera de pista al amanecer. Y ahí nos dimos cuenta y dónde estábamos, ¿no? Y ver ese paisaje de Malvinas, ya te digo, todo con esa euforia de, bueno, decir, estamos en suelo argentino, hemos tomado Malvinas, de que en el colegio nos habían enseñado a nuestra señorita de que, bueno, Malvinas eran de Argentina, y nos habían contado la historia antes en los colegios se hablaba de Malvinas, o sea, que ahora no. Y te decía las razones y los porqués. Y bueno, y nosotros nos sentíamos privilegiados de estar ahí. Esa es la sensación. La primera sensación que uno tiene de llegar a Malvinas es la euforia de decir, bueno, estamos acá, estamos en Malvinas, estamos cumpliendo. No sabíamos nosotros que el día de mañana lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Que eso iba a quedar marcado, que íbamos a ser parte de una historia. Pero estábamos con esa euforia de haber llegado a este territorio. Pues nos habían dicho que era nuestro, y que en ese momento lo recuperamos y éramos nosotros, en este caso yo que estoy hablando, estar ahí. Era una emoción muy grande. ¿En ese momento estaba preparada Argentina para dar la guerra? Mirá, hay muchas especulaciones de si uno estaba preparado o no, ¿no es cierto? Yo creo que eso se tenía que hacer sí o sí, no había otra salida. Ya se iban a cumplir 150 años de la usurpación de los ingleses, ¿sí? Argentina iba a perder todo derecho a reclamar, porque hay un tratado internacional que se llama Tratado de Stockholm, que marca todas estas cuestiones entre países que tienen diferencias de posesiones, ¿no?, internacionales, que es muy largo para explicar y todo, pero eso después lo pueden ustedes, si quieren, estudiarlo y ver lo que se trata del derecho de Stockholm. Marca que si un país dentro de 150 años de negociaciones no llega a buen término o no hace alguna acción directa, pierde todo derecho. La Argentina estaba a punto de perder todos los derechos, ¿sí?, sobre Malvinas, pero no era sobre Malvinas. Malvinas está sobre la plataforma continental argentina. Si nosotros secamos el océano con esas aplicaciones que hay ahora, que vemos en Discovery o en History Channel, que van a ver que Malvinas es una continuación de la plataforma, de la continuación de la cordillera de los Andes, está dentro de las 300 millas dentro de la plataforma marítima. Está dentro del mar argentino y no solamente se corría el riesgo de perder Malvinas, sino también, como ahora, los ingleses podían reclamar parte de la Patagonia o parte del sector antártico, porque Argentina es un país bicontinental. No es que Argentina termine en Tierra del Fuego. Argentina tiene todo el sector antártico, ¿sí?, con todas las islas y todas las bases antárticas argentinas, por lo que reclaman también en este momento los ingleses reclaman parte de la Antártida Argentina. Hubiéramos perdido todo eso, porque hubieran tenido el derecho de reclamarlo. Entonces era el momento de hacer algo, alguna acción
directa, y bueno, la acción directa era tomar como se tomó Malvinas, que se tomó sin ninguna baja inglesa, y el primer caído fue un argentino, fue Aquino, en las Islas Malvinas, y se cumplió con ese objetivo, era tomar las islas, pisar el pabellón nacional, estar 24 48 horas y volver. Pero bueno, esas son cuestiones que después los altos mandos tendrían que decir o comentar por qué la decisión de hacer la guerra, ¿verdad? O sea, en ese momento se llegó a esa... Preparado estaba, o sea, Argentina contaba con una fuerza aérea, con un ejército, con una armada, o sea, vamos a convenir que Argentina nunca fue un país únicamente bélico. Sí. Todas las batallas que se libraron fueron para la emancipación y para la independencia. Al contrario de Inglaterra, que en toda la historia de Inglaterra fue un país bélico, fue un país pirata, fue un país que usurpó, fue un país que se armó, fue un país que de toda su historia habla de eso. Es así que sus soldados son todos profesionales y cobran por eso, es su trabajo. Están preparados para eso. Seguramente era eso y lo que se tenía que haber hecho. Y después, bueno, eso lo juzgará la historia y los que tendrían que decir por qué Argentina siguió con el tema bélico, ¿verdad? Sí. Cuéntenos cómo se enteraron y qué sintieron el día que hundieron a Lara General Belgrano. Bueno, ahí fue un día... Ahí nos dimos cuenta de que estábamos en guerra, de que ellos venían, porque ya esto era una guerra y que teníamos que prepararnos para lo que venga, ¿verdad? Nos enteramos por comentarios que se hacían, porque vos imaginate que nuestro jefe o los comandos, los puestos comandos, donde se realizaban todas vamos a decir, los pasos a seguir de la guerra y todas las informaciones, al soldado no se lo dice. Se le dice cosas puntuales, prácticamente. Entonces le va a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, en cuanto a estrategia y lo demás. Es lo lógico, porque se tiene que mantener lo más en secreto posible. El soldado va a cumplir lo que su jefe superior le dice. Y bueno, nos enteramos por esos medios, por parte de nuestro jefe, de que se había hundido Belgrano y que bueno, que la flota ya estaba cerca, ¿verdad? Así que ahí nos enteramos con tristeza, por un lado, por la gente que falleció, con bronca también, porque se dice que bueno, estuvo fuera de la zona de inclusión y ellos lo vieron igual, pero bueno, en una guerra no hay prebenda, no hay, o sea, no, todo tratado, todas las cosas internacionales que pueda haber, ahí se olvida, y bueno, Inglaterra actuó lo que tenía que actuar, como actuar, y seguramente fue un acto, como dicen, un acto desleal, que es así, pero yo te voy a repetir, estábamos en guerra, y se podía esperar cualquier cosa. Pero bueno, eso como nos enteramos de Belgrano, y ahí nos dimos cuenta de que esto se venía en serio, ¿no? Hoy nos preparamos empezamos a preocupar en cuanto a que sabíamos que se venía la guerra. Esas son las diferentes etapas, ¿viste? Por ejemplo, hoy te estaba nombrando de la etapa de euforia que teníamos al principio, de saber que habíamos tomado Malvinas, y que estábamos ahí, que veíamos todos los movimientos, porque los días anteriores al 1 de mayo, antes que empiecen los combates, era un hormiguero, el aeropuerto era un hormiguero, vuelos constantes, iban, venían tropas, venían pertrechos, estábamos constantemente trabajando, nosotros como compañía de defensa y seguridad hacíamos la defensa del aeropuerto, hacíamos las guardias en los distintos sectores del perímetro del aeropuerto, de las costas, en el faro. Mientras no hacíamos guardia, hacíamos refugios antiaéreos, ayudábamos a las cargas y a la descarga de los aviones que venían del continente, hacíamos evacuaciones de heridos, ayudábamos en diferentes acciones a la demás fuerza, al ejército, a la armada. También fuimos a descargar el buque Formosa que traía combustible para los aviones.
Bueno, hicimos infinidad de tareas, aparte de nuestra tarea específica, que era la defensa y seguridad del aeropuerto, ¿verdad? Así que esos días, desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo, no teníamos tiempo de pensar porque era todo el día, prácticamente no descansábamos, dormíamos poco, porque salíamos de las guardias, eran de noche prácticamente, porque cumplíamos una guardia, tomábamos la guardia, por ejemplo, a la tarde y hasta el mediodía volvíamos de vuelta al campamento. Y ahí teníamos que seguir haciendo tareas, dormíamos 1 o 2 horas, descansábamos y seguíamos trabajando. ¿Sí? Y los que estaban trabajando en ese momento iban a hacer la guardia, o sea que nosotros estábamos ocupados, no teníamos tiempo más o menos de pensar, porque era todo un bullicio, era todo, yo te voy a decir, era el punto neurálgico de Malvinas en ese tiempo, era el aeropuerto. Y nosotros como pertenecientes a la Fuerza Aérea cumplíamos todas esas tareas, abastecíamos también a los aviones, a los Pucará, a los pilotos, le dábamos asistencia, hicimos, ya te voy a repetir, los refugios antiaéreos, que después los refugios ya no los ejércitos, menos nosotros. Las posiciones, trabajamos, ayudamos a las empresas que estaban ahí, que eran en esa época el IPF, estaba en Cotel con las comunicaciones, a los tirados de cable. Bueno, hicimos infinidad de trabajo. Entonces no teníamos tiempo de pensar y bueno, ya cuando supimos de Belgrano, ya pasó de la euforia y de todo de esa enjambre de cosas a hacer, bueno, a pensar, a preocuparnos que se estaba viniendo ya, que estaba viniendo, ¿no? Los ingleses. Bueno, usted dijo que estaba en el aeropuerto. Cuéntenos cómo fue el bombardeo del 1 de mayo, cómo lo vivió. El 1 de mayo fue, ahí sí nos dimos cuenta de que estábamos en guerra. Que cuando vos sentís explotar la bomba, sentís que tus compañeros te llaman para pedir auxilio, que fue de noche, a la madrugada. Yo estaba haciendo guardia en el perímetro del aeropuerto, cerca de la estación de IPF, porque había una estación de IPF donde había combustible ahí. Estaba haciendo guardia ahí. Yo iba a iba a tomar mi descanso de guardia, iba a despertar a mi compañero cuando escucho como un viento, ¿viste ese viento huracanado que vino la otra vez que azotó gran parte de acá de Buenos Aires y del país? Sí. Ese sentimiento, bueno, ese sentido de que pasa por arriba ese viento y al poco tiempo sentí un silbido y después de ese silbido la explosión. Ahí te das cuenta y bueno, y volar, porque la onda expansiva me hizo volar unos metros. Me recupero, traté de implementar lo que mis superiores o lo que me habían enseñado a hacer en ese momento. Y caía una bomba, era ponerse cuerpo a tierra, taparse la cabeza y pegar bien los tacos al piso. Atiné a hacer eso, pero después me levanté y lo primero que fui a ver es qué le había pasado a mis compañeros que estaban en ese puesto conmigo haciendo, me había tocado hacer guardia. Bueno, ya habían ellos salido, estaban bien, salimos de ahí donde estábamos en nuestras posiciones y nos fuimos a refugiar a un refugio que estaba cerca de una carpa de abastecimiento de la primera brigada de Palomar y nos metimos en ese refugio. Y ahí pasó el primer bombardeo, después salimos a ver cómo había quedado, qué había pasado con nuestra carpa. Y ahí es cuando vienen los Harrier haciendo bombardeos rasantes, casi a ras del suelo, con ametralladora, ametrallando, ahí se veía claramente que alcanzó a ver el casco de un piloto del Harrier. Creo que era como 5 o 6 Harrier que bajaron en el racimo y empezaron a ametrallar todo lo que era la parte del aeropuerto. Ahí nos venimos a tirar cuerpo a tierra y bueno, pasaron y seguimos corriendo hacia donde estaba nuestra carpa y ahí vimos lo que había pasado en la carpa, los que estaban de descanso de guardia de esa noche, porque en parte estaba haciendo guardia en otro lugar, estaban cerca de los acantilados, en una parte donde había piedras, que se usaban como refugio también, como trinchera, y otra parte que estaban cerca del faro. Y la otra parte de la compañía que lo agarró dentro de la carpa.
Bueno, la carpa quedó despedazada, no quedó nada. Ahí fallece el primer soldado caído en combate, Ramón Héctor Bordón, fue el primer soldado caído en combate junto a Ubaldo García de la Primera Brigada Aérea. Primeros soldados conscriptos, los primeros que cayeron en combate en Malvinas fueron los soldados conscriptos de la Fuerza Aérea, ¿sí? Y tuvimos nosotros 6 heridos, y bueno, de ahí a tratar de sacar a los que estaban dentro bajo la carpa, porque había quedado todo atrapado entre fierro, los lones de la carpa y la tierra, porque Malvinas es una zona, el terreno es blando, ¿sí? Es fangoso, imagínate una isla de alrededor del mar, la humedad está flor de tierra. Nosotros hacíamos los pozos, los refugios, y a los 2 o 3 horas empezaba a brotar agua de abajo. Entonces, al ser un suelo blando, la bomba, lo que nos amortiguó un poco, lo que nos dio un poco más de vida, vamos a decir, a que se enterraba la bomba y no hacía el efecto que tenía que hacer si era un suelo firme, ¿verdad? Entonces había mucha piedra, mucho barro que volaba también, las esquirlas. Bueno, una esquirla lo agarra Bordón, que estaba durmiendo en su bolsa, y lo agarra en medio del pecho. Y después los demás, por diferentes esquirlas, golpes, o la onda expansiva, te daña tanto como una esquirla, vamos a decir. Porque la bomba es la compresión de todo el explosivo de una bomba en un pedazo de fierro y hace desastre. Eso es lo que me tiró a mí el periodo normal. Si tenían que haber sido 2 bombardeos, tenían que haber sido 2 Vulcan. Un Vulcan vuelve de la isla Ascensión porque tuvo problemas de presurización en una puerta que no le cerró bien en vuelo y no pudo hacerlo. Volvió. Y nosotros recibimos solamente el bombardeo de un Vulcan. 21 bombas de 500 kilos cada una nos tiraron esa noche. Más el ataque de los Harrier seguido. Y bueno, ahí nos agarra el bombardeo del 2 de abril con un miedo tremendo, porque ahí te das cuenta, aquel que te diga que no tuvo miedo te miente. Porque ahí te das cuenta que estás en una guerra, que tu vida está en peligro, que vas a morir. Y que escuchás a tus compañeros que te llaman y que te dicen que me saquen de abajo, y así mientras lo estábamos sacando se vino otro ataque de Harrier otra vez. Nosotros tuvimos un día aparte, vamos a decir, porque dentro de todo tuvimos poco, fueron 6 heridos dentro de todo y una baja, ¿no? ¿Cómo describiría esa sensación que tuvo en ese momento? ¿Cómo la describiría, si se puede poner en palabras? Una sensación de adrenalina, un miedo terrible, pero después de ese miedo te da el decir, tengo que tratar de que no me pase nada, no a mí, sino a mis compañeros. Ahí sale el sentimiento de camaradería, de ver que tus compañeros estén bien. Por eso el salir a campo libre, a exponerte a las balas a la artillería de los Harrier para ir a rescatar a tu compañero. Entonces ese miedo que es el que te da el valor para seguir adelante, la adrenalina. Viste que hay casos de accidentes, ponerle automovilísticos, de que quedaron atrapados debajo del auto, y una persona de poca contextura física, con ese miedo, con esa adrenalina, movió, no supo cómo, pero movió el vehículo y pudo sacar a su ser querido de abajo, ¿no? Bueno, eso es lo que sentíamos nosotros. El miedo primero, y ese miedo el que te da esa, no el valor, sino el decir, bueno, vamos a tratar de seguir adelante para estar bien. Esa fue la sensación, ¿no? Y después, ya que pasó todo el bombardeo, sí, ya empezaron, te da toda esa adrenalina y de esa primera instancia, y te das cuenta de que, bueno, estamos en guerra, esto se viene en serio. Sí. Tuvimos muertos, tuvimos heridos, ¿me entendés? Esas fueron cuando por ahí nos preguntan a nosotros las sensaciones de Malvinas, que hay que estar expresadas las tres o las 4 sensaciones que tuvimos nosotros. La sensación de alegría, euforia de haber tomado las islas. La preocupación cuando nos enteramos
lo del 25 lo del crucero. Y de miedo, cuando explotó la primera bomba y te tiraron el primer tiro, y era por ver lo que estaba pasando. En eso se puede resumir, ¿verdad? Entonces esas son las primeras sensaciones del primer día, del 1 de mayo. Y saber que después tus compañeros estaban bien, sentir la bronca, la tristeza de haber perdido un camarada, como lo fue Gordón, y bueno, y la satisfacción, entre comillas, de que pudimos rescatar, que no yo no rescaté, pero sí estuve ahí, y otros fueron los que sacaron a los compañeros de abajo de la carpa y lo pudimos asistir. Claro. ¿Sí? Eso fue lo del 1 de mayo. Eso es lo que te puedo contar yo de lo que es Van Malvinas, ¿sí? Esto fue toda la zona del aeropuerto. Eso fue el 1 de mayo en la Van Malvinas, en el aeropuerto. Ajá. Bien, ¿cómo transcurrió la guerra desde su punto de vista? La guerra transcurrió, si se puede decir, en un no vamos a decir, ¿no? Lo que es una guerra, lo que uno puede ver en una película, así, ¿no es cierto? Fantaseando, vamos a decir. Ajá. No hay una normalidad, lo que quiero decir, bueno, transcurrieron los días entre reacondicionar la pista, que era nuestra. Nosotros después teníamos que cumplir nuestras funciones, las mismas funciones que hacíamos hasta el 1 de mayo, hicimos las mismas funciones, ¿sí? Bajo bombardeo naval y aéreo durante todos los días. Nuestros refugios quedaron todos totalmente despedazados, muchos se hundieron, muchos ya te voy a repetir porque el terreno era tan blando, y aparte al caer la bomba se movía el piso y muchos refugios se vinieron abajo, nos tuvimos que refugiar entre las piedras de los acantilados cerca de la pista del aeropuerto, implementar con pedazos de carpa y como pudimos rescatamos algunos pertrechos, algunas bolsas, algunas frazadas, algunos implementos. Hay muchos soldados que estaban en la carpa, que estaban durmiendo, que no tenían su borseguino, pudimos recuperarlo y bueno, nos armamos como pudimos para seguir cumpliendo las mismas funciones. O sea, cada Hércules, porque después del 1 de mayo los únicos aviones que llegaron a Malvinas eran los Hércules, los que hacían el puente aéreo, ¿verdad? Eso es la que traía los pertrechos, las municiones, la comida, y hacían la evacuación de heridos. Pero todo ese trabajo lo hacíamos nosotros, todo avión que se va a Malvinas, antes del 2 de abril y después del 1 de mayo pasó por nuestras manos. Nosotros estábamos ahí. Y con bombardeo naval y ya te digo, bombardeo aéreo de altura, porque nuestra artillería, la que estaba dentro de la Van Malvinas, que pertenecían a la artillería de Mar del Plata, cumplieron una gran labor. O sea que los Harriers nos tomaron por sorpresa, el ataque fue por sorpresa el 1 de mayo, y los Harriers pudieron incursionar porque fue por sorpresa. O sea, nos tomaron por sorpresa. Eso también son cuestiones que uno tendría que verlo con los jefes y los comandos que comandaban en esa época. ¿Por qué nos agarran de sorpresa el ataque inglés sabiendo que eso venía? ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, fue ese único día que pudieron ingresar porque después la artillería cumplió una misión espectacular porque no pudieron ingresar más los Harriers a hacer vuelos rasantes y a bombardear o a ametrallar desde baja altura. Esta es la sorpresa, te voy a repetir, del 1 de mayo, que desgraciadamente y por confusión se adherió, se bajó un propio avión nuestro, ¿verdad? Porque fue tanto el revuelo de correr a las posiciones de los artilleros a las antiaéreas y de nosotros de tratar de ubicar a nuestros compañeros y todo, que ahí fue lo que aprovecharon los ingleses en ese sentido, ¿no?
Cuéntenos cómo era el estado mental y la moral durante todo lo que duró el conflicto. Yo te puedo asegurar que el estado, el soldado argentino, en general te digo yo, una moral tremenda. O sea, a pesar de todo lo que nos ha pasado, a pesar de venir de, un ejemplo, la gente de Corrientes, del Chaco, que venían con temperatura de 37, 38 grados, a encontrarse con temperatura casi bajo cero, los primeros días de 10, 12 grados a la noche, 8 grados, 5 grados, y de ser castigado y de estar a intemperie, porque Malvinas es un terreno muy inhóspito, es todo pradera, salvo en los montes, que son elevaciones de 200, 300 metros, que son formaciones rocosas, donde estaban los muchachos de ejército, que tenían un resguardo un poco mejor, pero los demás estaban a campo pelado, vamos a decir, con sus cartitas individuales. Si ustedes conocen las cartitas de ejército, que son individuales para un soldado, para 2 soldados, para dormir, bueno, ellos estaban en el campo con eso, y bueno, y con la moral arriba, y haciéndonos chistes, y tratando de dar aliento, tratando de estar lo mejor posible, ¿no? De darle aliento al compañero que por ahí flaqueaba un poco, porque no es fácil estar en batalla y saber que estás lejos, y saber lo que hoy estás, o mañana no estás, o lo que te puede llegar a pasar en un segundo. Porque una bomba caía y te hacía desastre. O sea, no tenía un método como para decir, hago esto y sé que no me va a pasar nada, ¿no? Aparte, teníamos una preparación, por ahí muchos dicen que no estábamos preparados, que el soldado argentino no estaba preparado, que no tenía armamento. No, yo te puedo asegurar que yo, como le comenté al principio, la preparación que tuvimos nosotros para ir a Malvinas. Pues sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos manejar un arma, sabíamos manejar la MAC, teníamos el FAP, teníamos granadas antipersonales, antitanques, ya te voy a repetir, teníamos máscara antigases, o sea, sabíamos manejar un arma, e inclusive habíamos tenido adiestramiento de cómo limpiar un fusil en la oscuridad. O sea, el fusil tal, o sea, limpieza común, vamos a decir, no sacar desarmarlo, la pieza común para limpiarlo, aceitarlo y para que pueda seguir funcionando, ¿verdad? Hasta eso sabíamos. Pero vos te podés preparar lo mejor posible, pero cuando te cae el primer dormazo ahí te das cuenta de que toda tu preparación por ahí vuela, ¿viste? Es muy complicado. Pero después con el transcurso del tiempo y estando en batalla, vos ya vas agarrando el ritmo y te vas dando cuenta. Ahí ya viene otro sentimiento, que es el sentimiento de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no es cierto? O sea, ya, bueno, no pasa nada. Inclusive nosotros andamos entre las religas que tiraban ellos, las bombas de retardo, algunas no explotaban y quedaban ahí, nosotros andábamos entre medio de la bomba, ¿viste? Una locura, porque la bomba podía explotar en cualquier momento, ¿viste? Es así que parte del gas en algunas bombas las hacían estallar, las hacían detonar. Y las religas que tiraban ellos, que era bomba de racimo, que a medida que van cayendo van soltando pequeñas bombas que quedaron regadas en toda la parte del aeropuerto. Nosotros andamos entre esas, que son bombas antipersonales, ¿viste? Que te pueden volar una pierna, un brazo, te pueden matar, seguro que te matan, pero bueno. Nosotros andábamos ahí y era decir, bueno, ¿viste? Ya estábamos acostumbrados, era el acostumbramiento ya de esa situación, y me parece que para vos común, ante las alertas y ante todo eso. Bueno, esa era como te voy a repetir, el sentimiento de camaradería, de estar mejor para que tu compañero también esté bien y no se bajonee, a la falta con el frío, estar mojado, un poco de alimento, los bombardeos constantes. De noche no dormíamos nosotros, pero no se podía, porque las fragatas de ellos, los buques bombardeaban todo el tiempo. Y de día teníamos que hacer nuestras tareas y también estábamos bajo el bombardeo
los aviones, ¿verdad? Así que ese era nuestro día a día en la guerra. Y esperar los aviones, que finalmente llegaban de noche, para evacuar los heridos que traían del pueblo y para bajar todas las cosas que ellos traían del continente, del puente aéreo. El puente aéreo se mantuvo hasta el último día, hasta el 13 de junio. Es impresionante. Uno no se da cuenta de lo que hizo, ¿me entendés? Pero es impresionante, en la oscuridad que bajaban los Hércules, era impresionante. Los Hércules venían a ras del mar, yo los veía que se levantaban en la oscuridad, veía la mole esa sombra que se levantaba, y ahí gritábamos y aplaudíamos, ¿viste? Porque venía, porque pudo pasar el bloqueo de ellos, era impresionante. Semejante mole y solamente una pudo ser derribada, un Hércules. El puente aéreo se mantuvo hasta el último momento y la pista se mantuvo operativa, y éramos nosotros los que estábamos ahí. Fue impresionante. Fue el transcurso de nuestro día durante la guerra. Cuéntenos cómo se enteraban de las batallas y, bueno, y qué sentían cada vez que se enteraban también, a su vez, de los resultados. Bueno, la batalla era por correr hacia el boca a boca, ¿viste? No teníamos una información precisa. Pues ya te vuelvo a repetir, nosotros estábamos tan metidos en hacer nuestras cosas, que por ahí venían nuestros suboficiales y nos decían, ¿viste? Bueno, se está combatiendo en tal lado, la batalla va así. No sabíamos a ciencia cierta bien lo que pasaba, pero te vuelvo a decir, el comando de las fuerzas ahí, en el puesto de comando no te daban información precisa, solamente le daban a los oficiales después comentaban a los suboficiales, y por ahí el suboficial te comentaba, bueno, miren, están combatiendo en tal lado, pasa esto, nos habíamos enterado lo de Darwin, ya que había caído Darwin, ¿sí? El 28 de mayo, y que ya se estaban avanzando y que estaban ya tomando batalla en algunos montes, y bueno, eso así más o menos nos enterábamos, ¿no? Por lo que nos podían decir nuestros superiores, nuestros oficiales. Bueno, cuéntenos qué sintió el día del cese al fuego. Bueno, una gran amargura, una gran decepción. Nosotros parte de nuestra compañía, nos llevaron para reforzar parte de la ciudad. Ya, el mismo 13 ya, casi a la madrugada, llegamos a la mañana a Puerto Argentino caminando. Son 9 kilómetros más o menos del aeropuerto a Puerto Argentino. Porque ya nos habíamos enterado, como te decía antes, nos vinieron a informar que bueno, ya habían tomado Montelongo y se habían Montecarlo y estábamos bajando para Puerto Argentino. Y entonces, bueno, la única construcción en el Puerto Argentino de piedra que funcionaba como un almacén, como un supermercado, vamos a decir. ¿Sí? Y ahí nos pusimos para afrontar el avance de los ingleses que estaban llegando ya a Puerto Argentino. Inclusive ellos ya estaban empezando a bombardear el pueblo y destruyeron casas. Ellos mismos, por eso te digo la diferencia, ¿no? A nosotros se nos tenía prohibido tocar o hacer inmiscuirnos en la vida cotidiana de los Kemper. Los Kemper siguieron haciendo su vida normal. Y no tuvimos, y nos odiaban y nos odian. Pero nunca se tocó, nunca se hizo ningún abuso, nunca se dejó que transiten tranquilamente, ellos podían hacer su vida normal. Y sin embargo ellos, los ingleses, bombardearon a su misma gente, o sea, tiraron, porque sabía que estaban las tropas pertrechadas ahí, y no tuvieron la más mínimo de toro de que bombardeara al pueblo, porque se destruyeron casas, por todo porque esa es la diferencia también, ¿viste? Cuando hablamos de la profesionalidad de ellos. Ellos cuando están en la guerra, en el momento que vos estás combatiendo, no se toma prisionero. El prisionero te involucra a vos y a 2 soldados más, mínimo.
y la atención y atenderlo y darle los auxilios. Entonces, mientras se combate, no se toman prisioneros. Y eso es una realidad. También lo hicieron con las tropas argentinas. O sea, no se tomó prisionero. Porque vos si dejás a un enemigo, si lo dejás detrás tuyo, el tipo, vos no sabés, se levanta y te puede matar a vos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, bueno, eso es la crueldad y la rudeza de la guerra, es eso, es guerra, es tu vida. Así que, pero una vez que se termina la guerra, viste, ya es diferente. Hubo atención de tropa, hubo médicos ingleses que operaron han salvado vidas de soldados argentinos, bueno, se le dio la atención y todo. Pero bueno, lo que me decía vos, cómo lo tomé, bueno, con esa... Primero una bronca de decir, bueno, se terminó, perdimos, y después una sensación como de alivio, ¿no? Viste que cuando vos estás con una adrenalina tan alta, que no sentís nada, ni las heridas, ni los golpes, no sentís nada, porque estás tan involucrado en eso, y cuando decís, bueno, se terminó, se dicen, se terminó, muchachos, ya está, se terminó. Entonces vos haces esto. Bueno, cuéntenos cómo fue su regreso al continente. Bueno, nosotros después de eso entregamos, ustedes vieron esa famosa foto de la entrega de armas, que queda en la montaña de armas. Bueno, nosotros fuimos, como fuimos a hacer todo, nosotros vinimos y dejamos las armas ahí, y nos fuimos hasta el aeropuerto, donde se concentraron a todas las fuerzas. A todas las fuerzas se concentraron en el aeropuerto. Entonces nosotros llegamos al aeropuerto, estuvimos ahí como prisioneros. Ellos lo único que hacían, estaban entre nosotros, pero no se metían con nosotros, vamos a decir, no hubo violencia, salvo viste, las chicanas que le podíamos decir nosotros y a ellos y ellos a nosotros, ¿me entendés? Alguno que sabía hablar más o menos inglés nuestro, que tenía alguna noción de inglés, o las típicas cargadas que se hacen. Pero el trato fue así, estuvieron todos concentrados, nosotros estuvimos 4 días en el aeropuerto, concentrados como prisioneros de guerra, y aprovechamos para dormir, en el único momento que pudimos dormir algo, y comer algo, rescatar algo, por ellos comida no te daban. Rescatábamos había un balcón donde estaba el abastecimiento, que se guardaba comida ahí, y bueno, pudimos ir a entregar algo de ahí para comer. Pasamos el día ahí, los 4 días ahí dentro del aeropuerto, custodiados por ellos, hasta que el día 19 de junio nos convocan para evacuar. Así que nos formó toda la compañía, se formó y fuimos caminando, son 9 kilómetros del aeropuerto hasta el puerto de Puerto Argentino, donde nos está la Cruz Roja. Ahí al llegar estaban todas las tropas que iban a evacuar ese día, estaban todos en la calle sentados y esperando ser evacuados. Nosotros fuimos directamente donde estaba el puerto de la Cruz Roja, en el puerto, y ahí nos tomaron los datos, nombre, apellido, número de documento. Ahí cuentan, ahí podés sacar el verdadero padrón de veteranos de guerra, lo tiene la Cruz Roja Internacional. Ahí están los que tuvimos en Malvinas, los prisioneros de guerra. Porque vos podés pedir el certificado de prisionero de guerra, que yo lo tengo, donde consta el nombre, apellido, documento y grado, y el booking que tiene evacuado. Bueno, ahí los de Cruz Roja nos toman todos los datos, y el Bahía Paraíso estaba, ponerle a 2-3 kilómetros del puerto, no estaba dentro del puerto. Nos embarcan en unos lanchones y nos vamos hasta el Bahía Paraíso, donde abordamos el día 19, el 19 de la tarde. Y llegamos al continente el día 20 de junio a Punta Quilla, a provincia de Santa Cruz. Y ahí nos embarcaron, bajamos del buque, fuimos navegando una noche hasta que llegamos. Suben un colectivo, nos llevan al aeropuerto y de ahí a la 9ª brigada a nuestro destino, donde tuvimos que seguir haciendo el servicio militar, no es que nos dieron de baja enseguida. Nosotros llegamos y tuvimos que hacer
seguir cumpliendo nuestro servicio militar hasta el 1 de noviembre, donde nos dieron la primera baja. Hasta llegar al continente. ¿Y cómo fue cuando lo dan de baja, cuando vuelve a su hogar? ¿Cómo fue el reencuentro con su familia? Fue impresionante. Fue impresionante porque ellos no sabían nada, porque no teníamos comunicación. Yo pude escribir una carta antes del 1 de mayo, antes del bombardeo, porque en los vuelos que venían, en los diferentes vuelos, había vuelos comerciales también, vuelos de línea, ¿entendés? Y pudimos escribir una carta, y ahí en esa carta yo le aviso que estoy en Malvinas, en la Isla Soledad. Fue la única comunicación que tuve con mi familia. Pero después había un teléfono que estaba en un hotel en el pueblo, que a veces fue la única vez que nos fuimos a bañar, y a una instalación ahí en el puerto, y algunos pudieron hablar por teléfono, avisarle que estaban ahí, y otros después, yo no escribí más, pero otros también pudieron escribir y mandarle cartas de Malvinas, y alguna correspondencia recibimos. Yo recibí una correspondencia de mi hermano, que me escribió, y las famosas cartas de los chicos del colegio, que hacían en esa época, chicos de escuela primaria. Sí. Bueno, ahí yo recibí carta de un alumno que nos daba bien. Eso para nosotros fue muy importante también, porque nos daba el aliento de decir, bueno, están ahí con nosotros, nos escriben estas cartas, las madres que nos mandaban los gorros, las bufandas, todas esas cosas llegaban, Antes ese mito que no llegaba nada, que no llegaban, las cosas llegaban. Llegaban los chocolates, llegaban todo lo que era alimento, llegaban. Después, el tema es que durante el combate uno tiene que priorizar, o se prioriza más el tema del combate, de los pertrechos, de las municiones. Para el ejército, en los montes era muy difícil. Se hacía el guiso en las famosas cocinas de campaña, los guisos, los mate cocidos, pero se daba, mientras se combatía, uno podía decir al inglés, voy a parar 15 minutos para ir a comer. Tenía que combatir. Claro. La comida llegaba al pie del monte, pero era muy complicado llegar y poder comer algo. ¿Entendés? Pero las cosas llegaban, las cosas estaban, todavía. Y bueno, yo me fui, me dan la licencia después de 10 días, estuvimos en la brigada, para ir a ver a nuestra familia. De noche nosotros salimos a las 8 de Comodoro Rivadavia, en un Fokker 28, llegamos a Palomar a las 10 de la noche más o menos. Y antes no es como ahora que hay servicio casi toda la noche, que había Uber, había Didi, había Romy, antes no había nada, llegaba a las 10 de la noche y no había transporte. Llegamos a Palomar y yo tomo el último tren, pudimos tomar a algunos muchachos que veníamos para esta zona, tomé el último tren que venía de Retiro y me bajé en una estación en José Cepaz, se llama un partido acá del oeste de la provincia de Buenos Aires. Bajo ahí y yo de José Cepaz hasta mi casa en la ciudad de Talar son aproximadamente 6 kilómetros. ¿Sí? Y esos 6 kilómetros ya llegué como a las 11 y ya no había colectivo. Había servicio de colectivo, no había. Entonces todos esos kilómetros me lo hice caminando a la madrugada de noche. Yo caminé toda esa distancia, pero se me hacía, qué sé yo, eran 40 kilómetros por la ansia que tenía y no llegaba nunca, y yo caminando, vestido de soldado, en medio de la ruta caminando. Y que yo llegué a casa más o menos, no sé, era ahora, pero era la madrugada, era como a las 4 de la mañana más o menos. Y mi padre no sabía nada. Llego ahí, me golpeó la puerta y bueno, imagínate, cuando le digo, soy yo, soy tu hijo, te puedes imaginar el llanto, la alegría, te tocaban, te abrazaban, te volvían a tocar, te miraban, fue impresionante.
Eso es otra parte de Malvinas también, el tema de la familia, ¿sí? Lo que han sufrido esas madres, esos padres, sin saber nada de sus hijos, sin saber si estaban vivos, si estaban muertos, cómo estaban, no tener información. Fue un calvario para ellos. Fue muy terrible, fue terrible. Ante la gran entereza que han tenido esas madres y esos padres. Es para hacer un programa y hablar de los familiares, de lo que han sufrido. Malvinas tiene muchas caras para contar, muchas caras. No se conocen, solo se conoce un párrafo que vas a ver el libro, 3, 5, 4, 5 renglones, 10 renglones, donde dice que el 2 de abril, por una decisión de una dictadura militar, se tomó Malvinas, y que después volvieron y que fuimos unos pobres, locos. Esa es la historia que se cuenta de Malvinas. Sí, lamentablemente. No, por eso siempre destaco el trabajo de ustedes, generaciones jóvenes que ni siquiera habían nacido en esa época, y sin embargo toman la bandera de Malvinas, se preocupan, buscan testimonio y tratan de buscar la verdad, porque estamos nosotros, ¿no?, que somos los que estuvimos ahí, y lo que yo te estoy contando ahora es mi verdad, es la verdad. O sea, es esto lo que pasó, lo que vivimos nosotros, nuestra compañía. ¿Sí? Es parte, porque uno siempre habla cuando hablamos de Fuerza Aérea, lo primero que se le viene a la cabeza a la gente es los pilotos, ¿sí? Pero no sabe que también hubo gente de Fuerza Aérea como nosotros, soldados, conflictos, que estuvimos haciendo todo esto, lo que estuve contando yo ahora. Pero aparte también es bueno eso que se sepa, ¿no? El primer muerto, y se dice muerto, compadre, no se dice caído. Yo me puedo caer acá, me puedo caer en la vereda y me muero. Se dice muerto en combate. ¿Sí? Ofreció su vida por la patria. Fueron 2 soldados conflicto de la Fuerza Aérea, el 1 de mayo. Los primeros que recibimos el bautismo de fuego fuimos nosotros. Después vinieron los pilotos atrás de eso, ¿no? A las 2 o 3 horas empezaron las grabaciones con los pilotos, pero los primeros que recibimos el bautismo de fuerza, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, fuimos nosotros junto a los demás fuerzas que estuvieron ahí, a los del 25, a los de la infantería, de marina, esos fueron los primeros que recibieron el bautismo de fuego. Bien, ¿nos puede contar un poco cómo fue en su vida después de todo el conflicto? ¿A qué se dedicó? Bueno, yo después, imagínate que nosotros tuvimos que seguir haciendo 6 meses más de servicio militar. Ya no queríamos saber nada, queríamos volver a nuestras casas. Ya cuando nos dieron la primera licencia, no sé cómo hicimos para volver, pero volvimos, porque no. Y en esa época, si era desertor, era una complicación. Entonces, ¿viste? Pensamos mucho, bueno, volvemos, nos comemos un tiempo más y nos vamos tranquilos. Pero ya dentro de la brigada, ¿viste? No hacíamos casi nada. Si nos daban una orden, ¿viste? Casi que no la cumplíamos, así que nos mandaban a hacer guardias a las afueras de la base, para en los sectores del campo, donde estaban los polvorines, la radio y otras instalaciones, y pasábamos ahí. Así que bueno, terminamos, volvimos a casa, y bueno, ahí nos encontramos con otra realidad, la desmalvinización. ¿Sí? La invisibilización de los soldados de Malvinas, la ridiculización, el menosprecio, es decir, no ir a buscar trabajo y no te daban porque vos nombrabas que era de Malvinas y no te llamaban. Nosotros, y esto es verdad, nosotros éramos un riesgo al entorno de trabajo. O sea que nosotros en un entorno de trabajo éramos riesgosos para la demás gente. O sea que quiere decir que éramos unos locos. ¿Considera usted que eso es cierto? No, nosotros tenemos nuestras secuelas, nuestro estrés postraumático, ¿sí? Que lo vamos a tener siempre. Porque todo eso que te conté, vivirlo, es una cosa vivirlo y otro contarlo.
eso no se te va a ir nunca, vas a tener tu fantasma en la cabeza hasta ahora, siempre. Vas a tener todas estas cosas. Entonces, pues llega el 2 de abril y hasta el 14 de junio son diferentes sensaciones que uno dentro la va llevando y la maneja como puede. No tuvimos asistencia médica, no tuvimos asistencia psicológica. La fuerza, el Estado Nacional no nos dio el acompañamiento que teníamos que tener. El desprecio de cierta parte de la sociedad, no de todos, cierta parte, igualmente la clase política, la clase que tiene algún tipo de poder, porque adjuntaban a Malvinas a la dictadura militar. Y nosotros, como éramos parte de esa dictadura militar, nos decían, se merecen lo que le están pasando. Es así lo que estoy diciendo. Usted nos dice que eso lo dijo parte de la sociedad y el resto de la sociedad que vendría a ser... El resto de la sociedad acompaña, fíjate lo que están haciendo ustedes. Fíjate eso, pensalo. El resto de la sociedad, gente, la sociedad entera, cuando se contaba de los guantes, de las gorras, de la bufanda, yo tenía una gorra, pero bueno, con el paso del tiempo que yo rescaté de esas cosas que traían, que tejían las madres, que pasaban tejiendo bufanda, preparando encomienda, donando hasta el último centavo que tenían para colaborar con el Fondo Patriótico, que se llamaba en ese entonces. Los chicos de los colegios, las cartas, toda la sociedad, el pueblo en sí argentino, estamos más que en deuda, nos sentimos, porque ellos siempre nos hacen sentir ese cariño, esa emoción, ¿sí? Pero por parte del Estado argentino, cuando hablo del Estado argentino hablo en todos generales, todos, las instituciones que dependen del Estado, las mismas fuerzas que nos ningunearon, que nos trajeron a escondidas, que nos invisibilizaron, que nos dijeron que no teníamos que hablar nada de Malvinas, ¿sí? Porque era contraproducente. Nos hizo, yo te hablo en mi persona, pero ha sido ofensivo casi a todos los veteranos que hemos pasado lo mismo. Nos han hecho hasta tener vergüenza de haber estado en Malvinas. Yo cuando llego de Malvinas vivía encerrado en mi pieza. No quería salir, no, porque yo me sentía que era como un fracaso, ¿me entendés? Me hicieron como que nosotros éramos un fracaso de una dictadura militar. Hasta no quería decir nada que era de Malvinas. Bueno, mis padres pobres, ¿qué van a saber los padres cómo manejar? No tenían una preparación, eran gente provinciana que vino del campo, con una instrucción, con poca instrucción, apenas sabían leer y escribir, trabajando, mi madre ama de casa, mi padre trabajando en una fábrica. Eso que estaban contentos porque tenían al hijo de vuelta y lo tenían en una pieza. Sí, en una pieza, vamos a decir, con todos mis miembros, vamos a decir, mis manos, mis piernas, pero era una cosa. Y bueno, después, gracias a la contención de mi familia, porque ellos fueron los que te dan la contención. Por ahí, por eso los grandes, por eso los suicidios, el volcarse a adicciones, al alcohol, a las drogas, porque uno no sabe cómo manejar esos fantasmas, no sabe. Yo me desquitaba con el alcohol, ¿me entendés lo que te quiero decir? Para salir un poco de todas esas cosas, me refugiaba en eso. O sea que mi padre, bueno, me hizo entrar en la fábrica que trabajaba él, en una autoparte, en la fábrica de autoparte que trabajaba en Núñez, en un barrio de Buenos Aires, y tenía otra sucursal en San Martín, que es una localidad también de Buenos Aires, de Buenos Aires, la fábrica de autoparte. Y bueno, me hizo entrar ahí. Yo tuve la suerte de que yo salí de baja en noviembre y en diciembre ya estaba trabajando. Pero yo no decía nada que era de Malvinas. Entonces mi trabajo era trabajar y no decir nada. Y vos escuchabas comentarios de los demás, de Malvinas, de que se perdió porque eran unos pendejos, que para qué llegaron a esto. Entonces vos todo eso te come, te revienta psicológicamente, porque es un trabajo psicológico. Entonces yo lo que hacía, me refugiaba en eso.
salía de trabajar y me iba al barcito a tomar algo y ya tomaba, y los viernes era tremendo. A veces que ni llegaba acá. Pero bueno, y uno lo va trabajando solo, otros lo pudieron manejar, otros no. Después empezamos a juntarnos entre los mismos veteranos, empezamos a tener más contacto, empezaron a formarse los centros, empezamos con el tema de las conquistas en cuanto a la salud, para tener algún plan de salud, a contenernos entre nosotros, porque vos siempre viste que el que pasó por algún trastorno, por algún tema violento, tanto sea adicciones o algo que pasó en su vida, lo maneja mejor con aquel que pasó lo mismo, porque te comprende. ¿Me entendés? Sí. Yo puedo hablar con un veterano que no estuvo en el mismo lugar que yo, en el aeropuerto, que estuvo en el Monte London, pero vivimos lo mismo. Entonces yo con ese veterano puedo hablar y contarle en ese momento porque él me lo va a entender. Yo no le podía contar eso, aparte que no hablábamos con la familia. Recién hace pocos años que empezamos a hablar, que como ahora, que yo te puedo dar una entrevista, que puedo hablar, que puedo decir, o que puedo ir a los colegios. Los colegios también fue una gran terapia para nosotros porque pudimos contarle a los chicos y darnos nuestra experiencia. O sea, el ámbito escolar fue para nosotros también muy agradecido con el tema de las maestras, los profesores y todo, que nos convocan, que nos miman, vamos a decir, que nos dejan hablar, que nos dejan contar las cosas. Eso fue también una terapia muy grande para nosotros. Y bueno, ahí transcurrió mi vida en el trabajo, trabajé 13 años ahí. Después ya te dije, empecé a juntarme con veteranos, acá en Tigre, y empezamos a armar el centro, hicimos un centro, ya después esa fábrica cerró, fue a quiebra, no trabajé más, hice algunos trabajos por mi cuenta por agencias de trabajo. Después ya te digo, conocí a estos veteranos de Tigre y empezamos a hacer el centro, y me dediqué a eso, a la institución, a lograr un espacio dentro del partido para que tengamos los veteranos, a tener una atención en la salud, en los distintos centros de salud acá del distrito, a tratar de dedicarlos en algún trabajo, de hacer terapia, como te digo, entre nosotros en el centro, de venir, de hablar, de contar, y bueno, y después se fue generalizando en todo lo que es el país, ¿no? Las instituciones de veteranos de guerra. Ese fue un poco mi accionar dentro de la sociedad después que vine de Malvinas, ya te digo. Primero no se pudo recuperar, se pudo formar una familia, ¿sí? Mis hijos, tengo el hijo mayor que está en la fuerza, sin que uno le diga nada, él siguió esta carrera y ahora están haciendo una campaña antártica, este curso de salvamento, y luego es el orgullo de que él viste el uniforme, y fue muy lindo eso. Y imagínate que mucho no lo pudieron hacer, hay 649 que no pudieron hacer eso, que no pudieron formar una familia, que no pudieron volver, no pudieron hacer una vida, si se quiere, normal. Esos son los verdaderos héroes, ¿no? Los que tendrán la vida, y por todos aquellos que vinieron después, que no soportaron todo esto, lo que estamos conversando, y que tomaron decisiones drásticas como quitarse la vida. Y bueno, y nuestras secuelas físicas que se van disparando por todo esto del estrés que tenemos nosotros, es un estrés postraumático, y que nos van disparando distintas afecciones físicas, y que cada día ustedes ven en la noticia falleció un veterano, 2 veteranos, 3 veteranos, por distintas afecciones. Y que bueno, eso es todo el trabajo que hicimos. Ahora ya me retiré de los centros, ya me dedico más a mi familia, porque también es muy estresante estar ahí en los centros y tratar de contener a tus camaradas y al mismo tiempo contenerte vos. Porque también es muy estresante para la familia. Entonces me dediqué ya, habiendo cumplido una misión también en eso, a dedicarme ya
a mi familia. Ahora estoy jubilado, estoy en casa, tranquilo con mi señora, con mis hijos, haciendo una vida, si se quiere, normal y tranquila, ¿no? Aunque uno tranquilo no está, siempre Malvinas lo lleva, lo tiene y no lo va a olvidar nunca, ¿sí? Bueno, Francisco, como para ir cerrando, ¿quiere decirle algo a la audiencia, dejar alguna reflexión, enviar algún saludo a algún familiar? No, solamente decirle que uno viene a hablar de Malvinas y no viene a defender la guerra, ¿sí? Viene a defender lo que es una gesta de Malvinas. La guerra es mala, la guerra te deja secuelas, todas estas secuelas que estamos hablando, ¿sí? No hay ganadores en la guerra, solo hay perdedores, ganan los que las hacen dentro de un escritorio, no los que la pelean. Y defender desde ese punto de vista a Malvinas, como una gesta, como algo que tuvo que hacerse para reivindicar nuestros derechos soberanos de las Islas Malvinas, y no vengo a defender ningún general, ningún almirante, ningún brigadier, vengo a defender lo que fue Malvinas en sí. Bien. Que fue la última batalla convencional, que se combatió cuerpo a cuerpo, que se peleaba por defender la soberanía nacional de un territorio y todo lo que eso lleva, y todas las secuelas y todas las cosas, bueno, son cosas que pasan en una guerra. Entonces hay que tratar de que esto no se vuelva a repetir y tratar de que sea todo por la vía diplomática. Esperemos que sea así, es muy complicado, pero bueno, y soberanía no se hace solamente poniendo un arma, sino defendiendo también, estudiando, preparándose. Yo le digo a los chicos que estudien, que se preparen, que eso es lo que le da la verdadera libertad a uno, el pensamiento libre de cada uno, y de que nadie venga a imponer alguna idea que no es conveniente, ¿sí? Defender nuestros territorios nacionales, no con el arma, sino estudiando las leyes, viendo por qué uno está dentro del territorio nacional, qué es lo que corresponde, nuestros valores, nuestras enseñas, nuestra bandera, nuestro signo, respetar, el respeto mutuo a pesar de que tengamos diferencias ideológicas y de pensamiento, el respeto, que con eso se construye la libertad también, tratar de respetarnos, ¿sí? Eso es lo principal. Nada, y agradecerle enormemente el trabajo que hacen ustedes. Ya te voy a repetir, como muchas generaciones después del 82 han tomado la causa de Malvinas como propia, y a pesar de no haber estado y de no haber sentido hablar tal vez a ningún veterano de Malvinas. Sin embargo, tienen ese sentimiento. Ese es el sentimiento que tenemos que, más que nada, venir a defender o hablar sobre la gesta de Malvinas. Más allá de que uno siempre te pregunta la guerra y todas estas cosas, pero defender una causa nacional. Que Malvinas se hizo por algo, no por un capricho de un loco borracho, no es así. Se hizo porque tenía que hacerse, porque íbamos a perder derechos soberanos, no sobre Malvinas, sino sobre parte del territorio nacional. ¿Sí? Que ya lo hemos perdido por cuestiones políticas. ¿Sí? Y como le digo a los chicos siempre, prepararse, estudiar, saber pensar, ser libres de pensamiento, tener esa inquietud de saber, de estudiar, de prepararse, de defender la patria de ese sentido, ¿sí? No imponiendo solamente un arma. Y saber y respetar, como te decía ahora, nuestros valores patrios, ¿no? Nuestro himno, nuestra bandera, nuestros próceres que nos han dado todo este país, esta libertad. Argentina no fue un país bélico, como dije anteriormente, sino que es un país en la batalla y la guerra tuvo por la independencia y la emancipación. Hace poco se conmemoró el cruce de los Andes, semejante hazaña emancipadora y libertadora, aún estudiada en Fort Knox, que es donde se preparan los militares de Estados Unidos. Ese cruce de los Andes es estudiado, y fue yo te puedo asegurar, Lautaro, que yo estuve en el Cristo Redentor en Mendoza, vos ves esa inmensidad
de esas montañas, de esos pasos, y vos decís, ¿cómo puede ser semejante hazaña a lomo de burro? Caminando, a lomo de hombro, llevando las cosas al hombro, es una cosa, y todo por libertad, no por conquistar. Ese es el sentimiento que tenemos, ese fue el sentimiento de Malvinas. ¿Sí? Y nada, como te decía hoy, cuando nosotros tengamos ese sentimiento, el pueblo argentino tenga ese sentimiento de soberanía, de libertad, ese sentimiento sano, yo te decía recién que me gusta el fútbol, me gusta el deporte y todo, pero me da pena a veces que vos ves el 25 de mayo, el 9 de julio, yo salgo a mi barrio, no hay ninguna bandera argentina, no ves nada. No hay, nadie te dice un viva la patria, nadie te saluda feliz día a la patria. Es un día como cualquiera, inclusive es esa para pasear, pero no era como era antes en nuestra época, que los 25 y los 9 de julio era una fiesta en los colegios. Uno de a ver quién tenía mejor guardapollo, quién tenía su escarapela, iba a la familia, compartíamos un chocolate, unos pastelitos, torta frita, se cantaba el himno, las canciones patrias. Ahora se olvidó todo eso. Solamente se saca una bandera por un partido de fútbol. No estoy en contra de eso, ojo. Solamente digo que si nosotros hiciéramos ese sentimiento para tratar de cambiar la patria, seguramente seríamos otra cosa. ¿Sí? Y vuelvo a decirte, agradecerte por todo el trabajo que hacen vos, Nazareno, vos, Lautaro, agradecerles profundamente porque son chicos de 18, 20 años que ni habían nacido y sin embargo toman esta bandera, se preocupan, tratan de aprender. Esto es lo que estamos diciendo ahora, de aprender, de preocuparse y de ocuparse. Por todas esas generaciones de argentinos que nos demuestran tanto cariño, y decirle gracias por todo. Nosotros no somos héroes, no somos nada, solamente cumplimos con un deber que nos tocó. Vos le vas a preguntar a cualquier veterano si quiso ir a Malvinas, te va a decir que sí. Y que está orgulloso de haber participado. No defendemos la guerra, te vuelvo a repetir, sino de haber participado en una gesta. Los soldados de ejército, la mayoría eran de la clase 62, ya habían terminado con su servicio militar y estaban en las casas. Cuando fueron convocados, ninguno se negó, fueron todos. Ningún soldado se negó a ir. Y está el caso de Julio Cao, el maestro. No sé si vos lo escuchaste o lo han escuchado. No, disculpe. Julio Cao era clase 61. Ajá. Estaba estudiando y había pedido prórroga para estudiar, para terminar su profesorado de escuela, de maestro de escuela. ¿Sí? Él se había recibido de maestro, hizo servicio militar, después del servicio militar, y estaba dando clases en su colegio, en un colegio de Atablada, en el partido de La Matanza. Era maestro de escuela, era de cuarto grado. Y ya no lo habían convocado, pero él veía pasar, porque como tenía la casa y la escuela cerca del regimiento 3 que estaba en la tablada, veía a todos sus camaradas, sus compañeros que pasaban en los camiones a incorporarse. Él dijo, yo no puedo, yo tengo que ir, porque es mi deber. Él dijo, ¿cómo yo le puedo dar la cara a mis alumnos si yo le estoy hablando de Belgrano, de San Martín? Y bueno, fíjate vos, el tipo no tenía ninguna obligación de ir y sin embargo fue. Sí. Ahora que o sea que este es el sentimiento que teníamos nosotros. ¿Sí? Y bueno, nada, agradecerte infinitamente por esto y dejarme contar mi historia y espero que les haya gustado. Bueno, de nuestra parte también le queremos agradecer profundamente por habernos, como dijo usted, contado su historia y su vida, sus acciones y bueno, como bien dije, de habernos dado un poco de su tiempo. Y para finalizar, queremos hacerle una última pregunta. A casi 42 años de la Guerra de las Malvinas, ¿usted volvería a combatir? Sin lugar a duda. Bueno. Cuando la patria está en peligro, ni el gemir de la madre suena. Para defender la patria, sí. ¿Vos no defenderías tu casa sin ladrones? Totalmente, supuesto. Es el sentimiento de Cayo. Eso no quiere decir que sea la guerra, no sea, mientras que sea todo ojalá que se pueda siempre
llegar a un buen acuerdo por los temas internacionales como corresponde, ¿no? Por la paz. Pero si la patria está en peligro, uno tiene que responder. ¿Sí? Así que bueno, te agradezco y nada, un viva la patria, viva la gesta de Malvinas y honor y gloria a todos los caídos y muertos de Malvinas. Muchísimas gracias. Viva la patria. Viva la patria, un abrazo grande. Igualmente, nos vemos.